Soy de Paraguay, estoy casado. Estoy casado, tengo una hija de 8 años. Soy cristiano desde la juventud, aproximadamente de los 18 años en adelante. Soy de Paraguay, como les comenté. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Soy director del capítulo Fe Razonable, o miembro, mejor dicho, de directores de capítulo del Ministerio Fe Razonable. Eh, He hecho varios cursos de apologética. Eh, He hecho varios cursos de filosofía. Actualmente estoy haciendo también la licenciatura en teología. Eh, Enseño en RTN Academy el curso de apologética básica. También enseño y doy charlas y clases bueno, charlas y talleres de filosofía. El próximo año, aquí se va una primicia, el próximo año arrancamos un curso de filosofía desde una cosmovisión cristiana en RTN Academy, Mm. que lo voy a estar pasando también, o mejor dicho, se van a estar enterando desde la página de RTM. Eh, y nada, soy un apasionado de la apologética. Tres áreas básicamente son las que eh, estoy, por así decirlo, incursionando o especializándome o teniendo más afinidad. La área de la teología filosófica, filosofía de la religión y la apologética en el sentido amplio de lo que sería la apologética en sí mismo, ¿verdad? Entonces, esas son mi trabajo actualmente en lo que es la apologética en sí. Soy miembro de una iglesia, soy músico, soy miembro del Ministerio de Alabanza de la Mm. iglesia, también enseño dentro de la iglesia, soy líder de célula. Bueno, y nada más. ¿Qué les puedo comentar más de eso? Creo que básicamente es todo. Muy bien. Sergio. Pues buenas noches, tardes, noches. Mi nombre es Sergio Villanueva. Yo tengo dos hijas que son mellizas y un hijo varón, ya todos mayores de edad. Tengo también un nieto. Yo ahorita radico actualmente en la ciudad de Salamanca, en Guanajuato, en México. Mi familia viene de Monterrey, de ahí de donde es el teólogo. Y yo empecé con la apologética, bueno. Me regreso tantito. Soy cristiano bueno, yo nací en un hogar cristiano, pero lamentablemente la doctrina cristiana no era muy fuerte en mis primeros años. Posteriormente, ya de joven adulto, empecé a ver algo de teología, de aprender lo que es la teología y conocer bien lo que es lo que Dios esperaba de nosotros, y empecé a tener un gusto por la apologética sin saber yo lo que era la apologética. Tuve un enfriamiento espiritual, y hace un par de años empecé a incursionar de nuevo, me gustó esto de la apologética y entré de lleno. Eh, Estoy también como Ronnie en el Ministerio de Fe Razonable. Soy director del capítulo precisamente de Salamanca. Tengo poquito, yo empecé o me certifiqué con Fe Razonable en marzo de este año. Y ahí vamos aprendiendo y desarrollándonos en esto que es bastante interesante y que yo creo que es vital por la situación por la que estamos pasando a nivel global. Pues básicamente así en un resumen muy amplio sería quién soy yo, Sergio Villanueva, y a sus órdenes cualquier cosa. Ok, Toski, creo que ya estás por ahí, ¿no? Sí, ya está por aquí. Ok, ¿te presentas en breve, porfa? Buenas noches, ¿cómo se me escucha? Se escucha bien para estar Excelente. en Escucha bien. Argentina. Perfecto, buenísimo. Sí, justamente me conecté tarde, estaba teniendo algunos inconvenientes. Bueno, mi nombre es Damián, pero muchos me conocen por Tuski. Vivo en Argentina, soy de una ciudad que se llama Colón, en Entre Ríos, una provincia un poquito al norte de la provincia de Buenos Aires. Me congrego en una iglesia que se llama Iglesia Ander y somos así todos medios raros no, todos no, pero bueno,
tenemos rastas, tatuajes, piercing. Entendemos bueno, que Dios ama a todos, inclusive a los que tenemos rastas. Así Excelente. que guarda con ese perdón, ¿no? Dios ama a todos, guarda, no lo tomen a mal. Universalismo, no, Sí, por favor. sí, sí, tal cual. Conozco al Señor, hará unos ya 8 años capaz. Si bien, como recién escuchaba, también vengo de una familia católica, pero esas familias católicas no practicantes, o mi madre era de ir los domingos a la misa, pero bueno, yo hasta que no fui grande, yo tuve una deserción, pues en mi juventud no creía en Dios, hasta que, bueno, tuve una bendición de que el Señor me encontró por medio de los que hoy son mis pastores. Así que bueno, comencé en una banda que formaban ellos, una banda de música, media rock, y sus letras eran muy de fe, así que bueno, hacíamos un poco de llevar música con un mensaje de salvación a donde la iglesia no llega, ya sea a los bares, a los eventos musicales, a los barrios, así que bueno, un poco así comenzó mi vida cristiana. Hace unos 3 años atrás, me encuentro con una película de Josh McDowell, Inquebrantable, una película que recomiendo para todos, en la cual él comenta cómo se encuentra con la apologética o con la defensa de la fe. Yo en ese momento no sabía que se llamaba apologética. Me dio un empujón bastante grande a darme cuenta de que era lo que yo estaba buscando. No sé si mis pastores están ahí, pero siempre yo les hacía preguntas y si Dios, y esto, y por qué aquello, y por qué no, y por qué sí, siempre fui a hacer preguntas, siempre me consideré un Tomás, así que es como que entiendo que también fui llamado a los Tomases de este mundo, así que cuando después de ver esa película, 1 o 2 años después, me encuentro con la película de Lee Strobel, El caso de Cristo, y esa película fue como que me empujó de lleno a sumergirme en todo esto de la apologética. A partir de ahí conozco el libro de El caso de Cristo, conozco el libro de Evidencias que requieren un veredicto de Josh McDowell, y a partir de ahí, bueno, me sumerjo en todo lo que es la apologética, que ahí es donde conozco a Ronnie, ya hace como quizás 3 años atrás, y bueno, a partir de ahí con Jorge Gil, con Santiago Alarcón, con Jonathan Murcia, es que me empiezo primero tomándome la mano con uno, después con otro, y me sumerjo en todo esto. Así que bueno, ahí llegamos hasta acá, y hoy por hoy estoy, bueno, tengo una página en Instagram que se llama Fe Bajo la Lupa, en Instagram y en Facebook, donde trato de abarcar un poco los temas de apologética, y a la vez, hoy por hoy estoy dando un curso que se llama Tácticas, basada en el libro Tácticas de Greg Koku. Muy bien, gracias, Toski. Bueno, el último en presentarse soy yo. Algunos de hecho ya contestaron una de las preguntas, que es cuál fue tu experiencia al descubrir la apologética, con la apologética, y está bien porque es parte del contenido de este programa, ¿no? Pero presentándonos, bueno, mi nombre es Gustavo Morán, soy de México, la mayoría de la gente me conoce por Gus. Yo aunque soy de México, estoy viviendo en los Estados Unidos desde hace 24 años, vine becado para estudiar teología, y desde hace 24 años es lo que me he dedicado a hacer. Al momento he completado una maestría en educación cristiana con la Universidad Bautista de Dallas, una maestría en teología con el Southwestern Baptist Theological Seminar de Fort Worth, que es el seminario bautista, y estoy por terminar otra maestría en liderazgo, también con la Universidad Bautista de Dallas, que es donde yo trabajo desde hace 12 años y donde he aprendido la mayor parte de las cosas que sé. En el 2019, yo y otro amigo de Chile, de Santiago de Chile, Pablo Moena, fundamos el Ministerio Mandato Cultural, que está en redes sociales. Tenemos página de Facebook, página de YouTube y página web, aunque ahora mismo está caída por un error que hubo por ahí, pero en fin, nuestra página de Facebook y de YouTube está abierta, Mandato Cultural, y el principal enfoque del ministerio es cosmovisión cristiana y enganche con la cultura o involucramiento con la cultura, ¿no? Desde una perspectiva cristiana, aunque también hablamos muchísimo de apologética. Entonces,
Nada, el conversatorio de hoy tiene el propósito de precisamente hablar de la importancia de la apologética en la vida del creyente. Voy a estar funcionando un poquito como moderador aquí, haciendo algunas de las preguntas que consideramos nosotros importantes. Y lo que vamos a hacer es de esta manera, yo lanzo una pregunta y cualquiera de nuestros exponentes, bueno, de hecho lanzo la pregunta, digo mi aportación, que lo más seguro es que va a ser más corta que la de ellos, porque mi especialidad en sí no es la apologética, pero luego ya le doy lugar a nuestros tres exponentes más expertos. Por otro lado, les queremos animar a que si tienen preguntas relacionadas con lo que van escuchando, por favor las anoten y las formulen lo mejor que puedan para dar lugar al final de la ponencia, o quizá en un lapso de una hora, un poco menos, ya vamos a abrir los micrófonos para que ustedes puedan hacer sus preguntas y podamos contestárselas, pero si lo hacen la manera más objetivamente posible, así ahorramos tiempo y damos oportunidad a más personas a que participen. ¿Les parece? Ok, bueno, comencemos con la primera y más obvia de las preguntas, y para aquellos que están aquí quizá no están tan familiarizados con lo que es la apologética, la primera pregunta en sí sería, ¿qué es en sí la apologética? Y ahí, como les decía, mis compañeros son más expertos que yo voy a dejar que ellos sean los que contesten a esta pregunta inicial. ¿Qué es la apologética? Ok, si quieren tomo yo la primera participación. Dale, Sergio. Dentro de los otros tres que dices que no somos tan expertos, soy el menos experto. Pero ¿qué es la apologética? Al final de cuentas, la apologética es la defensa de la fe. Pero hay algo que es muy interesante. Nosotros como cristianos estamos muy impuestos a tratar de defender la fe con la Biblia en la mano. Pero ese método es totalmente inefectivo contra personas que definitivamente consideran la Biblia como un libro más. No hay ninguna diferencia entre un libro de cocina y la Biblia para ellos. Entonces, ¿para qué nos sirve también la apologética entonces? Es estudiar otros conceptos, como decía ahorita Ronnie, los conceptos filosóficos, conceptos de historia, conceptos de diferentes ciencias que nos ayudan a avalar que lo que nosotros creemos no lo creemos por dogma, no lo creemos nada más por fe, sino lo creemos porque hay todo un sustento detrás que va más allá de la simple fe o del simple dogmatismo. Precisamente por eso el ministerio en el que estamos Ronnie y un servidor se llama Fe Razonable, porque nosotros podemos argumentar lo que creemos, no nada más con cuestiones de fe, sino también con el soporte, un soporte adicional a todo esto. Entonces, Gracias, Sergio. ¿Alguien más? ¿Hay algún indicador, por ejemplo, que revele que la persona incursiona en el ocultismo? Ok, voy yo. Bueno, la apologética, así como lo dijo Sergio, es una defensa racional de la fe cristiana. Y actualmente se está desempeñando o se está incursionando, está ingresando dentro del ámbito académico de la teología. Muchos seminarios están adoptando la apologética como una parte esencial de lo que sería para un teólogo. Creo que aquí Gustavo va a entender muy bien a qué me estoy refiriendo. Están ingresando dentro de su malla curricular también como una materia importante la apologética hoy en día. Entonces, y mucho más de la parte cultural, que vemos muchos ataques de la fe, no solamente de ateos, sino también de anticristianos, que no son necesariamente ateos o gnósticos, simplemente están en contra del cristianismo. Entonces, viene como una necesidad en la apologética en un sentido a responder a todas esas preguntas, principalmente desde la parte racional, brindar las razones de nuestra fe, por qué creemos lo que creemos, por qué yo creo lo que creo, por qué yo adoro lo que adoro, por qué nosotros predicamos lo que predicamos, cuáles son las razones por las cuales nosotros sostenemos nuestra fe. Y eso lo hacemos, o lo hace, mejor dicho, la apologética, básicamente desde el punto racional. Pero no es la única forma de hacer apologética. Ojo, hay varios tipos de hacer o de encarar la apologética. Una de ellas es la que la acabo de mencionar, que es una defensa racional de la fe. Pero la apologética también
tiene mucho que ver con el testimonio de la persona. La mejor forma de mostrar defensa de alguna manera, que es un tipo de apologética, es la apologética testimonial. Voy a hablar un poquitito de eso, ya haciendo un poco de diferencia con lo que estaba aportando Sergio. La parte testimonial es tal vez la forma más fuerte en que podemos hacer apologética, porque las personas van a observar si nosotros somos coherentes con lo que predicamos, con lo que hablamos, con la conversación que tenemos con otras personas. O sea, nuestra vida básicamente es una apologética, que es una defensa de lo que nosotros creemos, pero a nivel testimonial. El testimonio habla muy fuertemente de nosotros a la hora de comunicar nuestra fe, ¿verdad? Muchas veces, dependiendo de la cultura donde nos manejemos, no necesariamente tengamos que exponer una apologética racional. Es muy importante que nosotros podamos entender dónde estamos dentro de nuestra cultura, cuál es el entorno de nuestra cultura, para saber si el diálogo entre las personas que no son cristianas, cómo van a recibir o cómo podemos comunicar eficientemente el evangelio, porque el evangelio en sí mismo, o sea, mejor dicho, la apologética no reemplaza el evangelio en sí mismo, sino es un preevangelismo, es como allanar el terreno, es como preparar el terreno para que el evangelio pueda fluir más, valga la redundancia, más fluidamente o más fácilmente, o podamos llegar más fácilmente a la otra persona. Por dar un ejemplo, tenía un alumno en el instituto que estaba terminando un posgrado, creo que en bioquímica, algo así. Y esta persona me comentaba cómo yo dialogo o cómo yo puedo dialogar con mis colegas sobre estos temas, porque fue la primera pregunta en la primera clase. ¿Cómo puedo yo conversar con mis compañeros, con mis colegas sobre estos temas? Porque la mayoría son personas de ciencia, son personas que tienen un alto nivel académico. Entonces, evidentemente, es ahí donde se tiene que enfatizar la parte racional o la parte académica, en este caso de la apologética. Y la apologética, lógicamente y obviamente, tiene las herramientas necesarias para que nosotros podamos dialogar en ese campo. Así que si hay personas aquí que están en la universidad, que están haciendo un posgrado o tienen tal vez, o están trabajando tal vez en algún campo de la ciencia, y tienen colegas que manejan o son académicos tenía también un alumno que era un doctor que la misma pregunta me había lanzado, o sea, ¿cómo yo puedo dialogar o cómo yo puedo entablar conversaciones con mis compañeros y con mis colegas que son doctores? Bueno, en este caso, para las personas tal vez que estén aquí y tengan tal vez ese grado académico, bueno, la mejor forma es la herramienta que nos da la apologética, en este caso una apologética científica, una apologética evidencial, donde sí incursiona o entra fuertemente dentro de a dar razones de nuestra fe desde a la ciencia, hablando en el mismo lenguaje que se puede hablar con un compañero, con un colega en este caso. Ahora, ¿qué pasa? O sea, la apologética en sí es muy versátil porque no solamente podemos hablar de esa manera. La apologética también puede hablar con personas, con gente de a pie, como normalmente decimos, o con gente común y corriente que no necesariamente tiene un grado académico, o personas tal vez del campo o algo así, ¿verdad? También la apologética brinda recursos, o mejor dicho, la forma de comunicarnos con estas personas. ¿A través de qué? A través de una teología natural, ¿verdad? Normalmente con esas personas, y me tocó también a mí, al hablar con estas personas, como tienen un contacto muy cercano con la naturaleza, intuyen muchas cosas en forma, mejor dicho, usan mucho el sentido común. Entonces, una forma de comunicar tal vez la apologética es hablar en su mismo lenguaje, en un sentido común, en un sentido sencillo, utilizando la naturaleza. En este caso, podríamos usar una apologética de teología natural básica, mostrando lo que todo el mundo ve dentro de su ambiente, no sé, el diseño de las cosas. Sí, Ronnie.
Eh, Fácilmente sí. Sí, un minuto nada más para decir, precisamente lo que estás diciendo es muy importante y ahí es donde entra un poquito lo que nosotros a veces abordamos más específicamente, que es el ámbito de la cosmovisión. El hecho de reconocer que cada persona percibe el mundo a su alrededor y su realidad de una manera, dependiendo a la formación que ha tenido, la educación, su experiencia, etcétera, ¿no? Ahora, lo que tú estás diciendo es súper importante porque es apelar a lo que es la revelación general de Dios, es decir, la creación, lo que la gente evidentemente ve allá afuera, lo que el apóstol Pablo nos menciona en Romanos 1, que lleva a la gente a hacerse las preguntas existenciales de una cosmovisión, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? Entonces, es muy importante que comprendamos esto si queremos hacer apologética efectiva, que el primer casi eslabón que tenemos que abarcar es el que está precisamente describiendo Ronnie, el usar lo que la gente, aquello con lo que la gente ya está familiarizada, que le es natural, que no es complejo, que es casi casi de sentido común y que apela a la conciencia de las personas, ¿no? Que es en sí la mera razón de su existencia. Entonces es muy importante que nosotros comprendamos y aprendamos a hacer apologética desde ese punto de vista de la cosmovisión que tiene cada quien. Desgraciadamente vivimos en un mundo muy confundido en el que ya hay una variedad de cosmovisiones increíblemente complejas y hasta raras, ¿no? Y cada vez está siendo más difícil. Y precisamente es por esa razón que es tan importante aprender estos temas. Y por eso es que estamos haciendo en parte este conversatorio, para poder darles por lo menos unas pinceladas de lo que es en sí esta importante rama de la teología, que es la apologética. Gracias, Gus. Ya. Bueno, y solamente estoy, porque no quiero abarcar todo, porque también quiero darle paso a mi hermano Tuski. Sí, Toskin. ¿Qué es la apologética? Estamos todavía en la pregunta inicial. Bueno, buenísimo, gracias por la verdad que agregar después de todo esto, ¿no? Pero bueno, interesante, como recién lo mencionaban ustedes dos, lo del tema de la evidencia natural. Y entiendo de que recién hace poco estaba, después de haber compartido el flyer de esto que surgió de esta charla, ¿no? Que fue muy espontáneo. Me cuestionaban cuestiones como, bueno, la apologética lo que tiene es que es parcial, no es que busca ver si la fe cristiana es verdadera, sino que defiende la fe cristiana a capa y espada, ¿no? Como quien diría. Y entendemos de que no es así, entendemos de que primero, para defender algo, nosotros debemos aprender de que realmente es primero qué es lo que defendemos y segundo, si es verdad o no, porque debemos ser honestos. Si el día de mañana nosotros nos damos cuenta de que el cristianismo es mentira, nosotros no podemos seguir defendiendo el cristianismo. Entonces, obviamente que si defendemos el cristianismo es porque entendemos que es la cosmovisión, como recién hablaban, que mejor explica las cosas que vemos cotidianamente, ¿no? Lo que mejor explica al menos las 4 preguntas fundamentales de la humanidad, ¿no? El de dónde venimos, hacia dónde vamos, por qué estamos acá. Ese tipo de preguntas creo que la cosmovisión cristiana lo responde de una mejor manera frente al resto de las cosmovisiones, y la apologética lo que hace es entender eso y explicar el por qué. Porque no es simplemente no, el cristianismo es así y punto, sino explicar el por qué en todas las áreas. Recién mi hermano Ronnie hablaba sobre hasta gente de gente de ciencia, hasta gente de campo, no porque sea la gente de campo ignorante, ni mucho menos, pero sí por ahí están acostumbradas a otras formas de explicaciones. Y también, Gustavo, hablabas algo interesante de que decir, bueno, ¿cuál es la mejor manera de explicar algo? Bueno, para estas personas lo podemos explicar de tal manera, para otros de tal manera, por eso está bueno que aprendamos tanto a hablar con gente de a pie, como decía Ronnie, como nosotros, ¿no? Gente que por ahí no tiene un título académico, no tiene un PH, una maestría, ¿no? Y también aprender a hablar
¿por qué no?, con el que tiene una maestría y poder explicarle de manera lógica y racional al que tiene una maestría. Y es ahí también el punto del curso de tácticas que estoy dando, de que justamente nos enseña cómo podemos hablar, ya sea a una persona o a otra, y hasta ni siquiera a veces conociendo la cosmovisión en profundidad que tiene esa persona. Así que creo que en líneas básicas la apologética no es solamente una defensa de nuestra fe, sino que nos empuja a nosotros como cristianos a por qué creemos lo que creemos. Porque lamentablemente muchos cristianos no saben ni por qué son cristianos, y la verdad que eso preocupa, porque nosotros debemos entender por qué el cristianismo es verdad por encima del resto. Hay una pregunta muy común, y es esa: es ¿por qué el cristianismo y por qué no otra religión? Habiendo tantos miles de religiones. Bueno, creo que la apologética también da pie a responder ese tipo de preguntas, ¿no? Ese tipo de cuestionamientos. Ok, muchas gracias a los tres por sus respuestas y aportaciones. Les voy a pedir a mis compañeros que seamos, porque llevamos ya 25 minutos, un poquito más, y tenemos todavía 5 preguntas más que contestar. Les vamos a hacer un poquito más objetivos y ir un poquito más conscientes del tiempo. Les pido a mis compañeros para así abarcar un poquito más. La siguiente pregunta, y es personal, algunos ya compartieron un poquito de su experiencia, pero ¿cuál fue tu experiencia personal con la apologética? ¿Cómo fue que te enganchaste con esto, lo descubriste, etcétera? Ahora, aquí yo les voy a decir, en primer lugar, mi aportación, que es más breve, y creo, porque en realidad yo descubrí la apologética por accidente, ¿no? Digamos, yo tenía 20 y tantos años, 22 por ahí, en México, y me encontré con este libro que se llama ¿Por qué creo?, del doctor James Kennedy. Y si lo pueden conseguir, es uno de los mejores libros de apologética que yo he leído, porque respondía a muchas preguntas del cristianismo. Yo ya era cristiano cuando leí este libro, pero la verdad, yo no sabía que este libro era de apologética, me enteré años después, pero me gustó mucho poder abordar y conocer este tema de la teología, esta rama de la teología, porque me dio respuestas que yo mismo no había comprendido. Yo ya tenía varios años de ser cristiano, pero no me daba a mí a veces las respuestas desde el punto de vista racional de mi fe, ¿sí? Había el sentimiento, había la cuestión de la conversión, había todo el amor por la palabra de Dios, esto y lo otro, pero no había ese conocimiento preciso de algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra fe, y este libro me ayudó muchísimo. Por ahí les voy a recomendar uno más adelante. Y así fue como yo descubrí la apologética, ¿no? Y comencé a comprar más libros y a buscar cosas que me pudieran ayudar. Después vine a vivir a los Estados Unidos, la cuna, digamos, de mucho del material que existe sobre apologética, y acá descubrí muchos más recursos. Pero bueno, en sí esa fue mi experiencia, y lo descubrí como una herramienta muy eficaz para evangelizar, sobre todo en un contexto académico. Me ayudó muchísimo para evangelizar tanto en la preparatoria como en la universidad y en un ámbito secular. Esa fue mi experiencia. ¿Alguien de ustedes, chicos? Sale, si no se animan, empiezo yo otra vez. Les estoy quitando la oportunidad, jóvenes, por ahí. Ok, la apologética. Yo he estado pensando mucho en esto, y yo pienso que lo que es la apologética me llegó por parte de mi papá. Que, como les había mencionado, yo nací en un hogar cristiano. Mi papá tenía una doctrina muy fuerte. Lamentablemente, a la iglesia a la que asistíamos no nos daban esa formación. Y yo lo que aprendí lo aprendí de mi padre, pero lo aprendí en forma indirecta. Y él siempre tuvo apologética. Yo no sabía lo que era la apologética, pero yo lo observaba, y por imitación, vamos a decirlo así, yo lo aprendí. A pesar de haber nacido en un hogar cristiano, por X circunstancias, yo estuve 2 años en una escuela católica y aprendí la doctrina católica. Y de hecho, ahí apliqué mal la apologética, porque ¿qué era lo que hacía yo? Cuando alguien me hacía una pregunta a mí, porque me preguntaban inclusive de la misma doctrina católica, yo la llegué a conocer bastante, y los mismos católicos me preguntaban. Entonces yo lo que hacía era les explicaba su doctrina, les explicaba qué era lo que creían, y después les decía por qué estaban mal.
pero lo hacía en mal plan, o sea, lo hacía en muy mal plan. No lo hacía con el afán de defender la fe, ni mucho menos, sino con el afán de humillarlos y lo hacía muy bien. Entonces, ya después, como les digo, hace un par de años, empecé a dar, por ejemplo, con Santiago Alarcón, fue uno de los que primero empecé a ver. Hay por ahí un pastor, Juan Manuel Vaz, también, yo creo que algunos de ustedes lo han escuchado en línea, y fue con ellos con los que conocí lo que es la apologética y me empezó a interesar. Me empezó a interesar porque veo cómo se está descomponiendo todo alrededor y veo la importancia de lo que es la apologética. Y una cosa que más o menos se comentó por ahí, realmente la apologética es una herramienta para llevar el evangelismo también. Entonces, es una de las cuestiones que a mí me llaman de la apologética y por lo cual me involucré. Estuvo la oportunidad con Fe Razonable y me ha ayudado mucho a poder seguir creciendo y poder seguir aprendiendo. Y como decía Toski hace un ratito también, muchas veces nos dicen, oye, es que tú crees o tú nada más defiendes lo que es el cristianismo. Sí y no, la cuestión es que para poderlo defender hay que conocerlo. Y créanme, he estado estudiando últimamente estos últimos años y he visto doctrinas que yo inclusive seguía y que digo, oye, a lo mejor esto no va por ahí. Digo, el cristianismo es verdad, sigo en esa postura, pero me ha hecho analizar creencias, me ha hecho analizar algunas de las doctrinas que nosotros llamamos secundarias. Entonces, esto es estar continuamente analizando y revisando y mientras yo considere que el cristianismo es verdad, que lo es, pues estoy más que convencido, voy a seguir adelante defendiéndolo y aprendiendo cada vez más. Sería Ok, todo. Le doy la oportunidad a alguien más. Tusky, Ronnie. Bueno, yo ¿cuál fue para ya más o menos sin querer, ya expliqué cómo llegó un poco la apologética. Así que brevemente para los que no estuvieron, fue por medio de un par de películas. La primera fue la de Jock McDowell, Inquebrantable, que los que no la han visto me parece excelente película como para que puedan meterse en este mundo. De hecho, también muy basado en el libro que él escribe, evidencias que demandan un veredicto, que requieren un veredicto. Y después, un poco de tiempo después, por medio de la película también, el caso de Cristo, de Lee Strobel, que habla también de ambas películas, de su conversión de ateos ensañados en contra del cristianismo, a por medio de una búsqueda de cuál es la verdad, encontrarse con que lo que ellos buscaban estaba equivocado y no pudieron más que rendirse ante los pies de la cruz, ¿no? Entonces, yo quizás por haber estudiado, haber hecho algunos años en una universidad en la cual, por ejemplo, teníamos una materia llamada análisis matemático y lo que hacíamos era analizar el porqué de las ecuaciones que nosotros tomamos como que, no sé, Pitágoras, sabemos que a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado, pero jamás nos pusimos en la secundaria a preguntar por qué es así, de dónde viene, porque simplemente no nos interesaba. Bueno, en la universidad vimos este tipo de cosas, ir a la raíz y cómo surge esa ecuación. Bueno, a mí con la apologética me pasó un poco lo mismo. Si bien nosotros y mucha gente toma la fe como algo que ya está y es así y punto, compramos el paquete, a mí me gustó ir más allá y me pasó un poco como Tomás, decir, bueno, yo necesito un poco más de sustento, no solamente la fe ciega, porque yo antes creía en las energías y las energías las podía sentir también cuando creía en los duendes, en el universo y en todo eso, entonces también tenía mis excusas, pero cuando lo ponemos en una balanza y empezamos a zarandear, a ver qué realmente es lo verdadero, bueno, como decía, el cristianismo creo que tiene sustento mucho más firme que el resto, entonces creo que por medio de eso fue un poco la llegada y lo que me cautivó de la apologética era eso, encontrar respuestas a gente que no simplemente se quedaba con que, bueno, acepto que Cristo murió por mis pecados y yo soy salvo por medio de creer en Él, me dio herramientas para poder explicarle a los que no se quedaban solamente con eso, sino que necesitaban un poco más, como por ejemplo, yo no creo que haya existido Jesús, por ejemplo, o yo no creo en la Biblia, o yo no creo en que Dios exista, por ejemplo. Bien, Ronnie. Sí, bueno, ¿cómo yo llego a la apologética?
yo creo que muchos tal vez se van a sentir también identificados con mi testimonio. Yo tuve una crisis de fe, sabía que el cristianismo era verdadero, pero tuve una crisis de fe en el sentido de que buscaba respuestas a preguntas que, que no encontraba, o mejor dicho, que buscaba dentro de mi círculo cercano de líderes, pastores y conocidos, y los cuales tampoco tenían una buena o no satisfacían las expectativas que tenía de la respuesta que yo esperaba ahora. Me parecía que no era completa, así comencé a cuestionar mi fe. Comencé a cuestionarme en el buen sentido, no en el mal sentido, sino en el buen sentido. Como lo dice William Lane Craig, tenía el testimonio del Espíritu Santo. Yo sabía de alguna manera que el cristianismo era verdadero, pero no sabía el por qué era verdadero. O sea, adoraba y creía y sostenía el cristianismo, pero no sabía por qué lo sostenía y por qué adoraba a Dios y por qué lo adoraba. Entonces, esas preguntas me llevaron a la apologética. Comencé a indagar cuestiones no necesariamente como apologética, ni siquiera sabía que existía la apologética en el sentido estricto de la palabra. Sí comencé a hacer algunas preguntas, como bien les comenté, a mis pastores, a mis líderes, y no encontraba una buena respuesta. Entonces comencé a investigar sobre esas preguntas. Y lógicamente, dentro de las redes sociales hay todo un mundo de respuesta con respecto a eso. Las páginas ateas que abordan, lo simpático fue, en mi caso, es que mi primer acercamiento fue de alguna manera hacia lo contrario, hacia los cuestionamientos que hacían los ateos, que hacían los agnósticos hacia la fe cristiana. Entonces, ponía una pregunta, qué sé yo, ¿por qué existe Dios? ¿Cuáles son las demostraciones de Dios? Iba a páginas ateas a ver cómo respondían ellos o cuál era la objeción hacia nuestra fe. Comenzaba o iba, mejor dicho, hacia ese camino. Fue ahí donde incursioné y sigo en muchas páginas ateas, sigo a muchos ateos para, para saber, por así decirlo, cuál es la pregunta top o el cuestionamiento top que sale en ese sentido. Actualmente hasta sigo ateos académicos para saber cuáles son los cuestionamientos más fuertes que se pueden hacer hacia la fe cristiana. Bueno, y comencé con eso. Entonces comencé a preguntar con algunas personas, a averiguar con otras personas, y fue ahí donde conocí a una persona, a un pastor, que tenía una inclinación hacia la apologética, no era un apologista, pero sí supo encaminarme. Y me dijo, bueno, léete este libro, andate a este canal, léele a este autor, escucharle a tal persona, a Sultano, a Mengano. Y en ese momento fue donde comencé a incursionar en lo que es la apologética, o mejor dicho, a tratar de encontrar las razones de mi fe. No como apologética en sí, pero a tratar de encontrar las razones de mi fe. Mi primer encuentro fue con Ravi Zacarías. Comencé a leer los libros, comencé a escuchar los audios de Ravi Zacarías. Entonces, de ahí me fui ya a realizar cursos específicos. Me comencé a enterar, por lo menos cuando yo me inicié, no había mucho material, ni siquiera había muchas páginas de apologética. Fue ahí donde también me cruzo con Raúl Jaramillo, me entero también de Fe Razonable. Me pareció interesante, me metí con un capítulo que era el capítulo de Raúl, él lo acababa de dejar a una persona, a un compañero también de Fe Razonable que tomó, por así decirlo, las riendas del grupo. Entré en ese grupo en forma virtual, lógicamente, y encontré las respuestas, pero no entendía las respuestas. Porque la apologética en sí, en cierto sentido, a medida que uno entra, es todo un mundo aparte. Es todo un campo de muchos conceptos, algunos complejos, la mayoría complejos. Entonces, no entendía, encontraba la respuesta, eran muy buenas las respuestas, pero no entendía la respuesta. Entonces, eso de alguna manera me llevó a entrar más
en lo que, en tratar de entender las respuestas que me eran ofrecidas en este sentido, ¿verdad? Fue ahí también que tuve un encuentro fuerte con la filosofía, en este caso la teología filosófica y la filosofía de la religión, con este compañero que estaba muy metido en ese tema, o estaba muy versado en ese campo. Entonces, a la par, me metí también, o mejor, yo incursioné en lo que es la filosofía. Hice varios cursos de filosofía, historia de la filosofía, leí varios libros, entré de lleno a estudiar, en este caso, la filosofía desde el punto de vista cristiano. eh, y bueno, fue ahí donde me llevó por esa crisis de fe, donde yo me inclino hacia la apologética y donde encuentro respuestas, ¿verdad? Y donde me meto muy lleno también en lo que es la filosofía. Y como les dije, incursioné en mi mayor pregunta era, ¿cuáles son los cuestionamientos más fuertes que están dadas hacia la fe cristiana? Las preguntas son muy complejas, ¿verdad? Hechos por filósofos que tienen un grado académico alto, ¿verdad? Pero ahora ya lo entiendo lógicamente, pero en ese momento dije, bueno, ¿y cuáles son las respuestas a esta objeción que aparentemente son muy fuertes y que yo ni siquiera comprendo, ¿verdad? Entonces, me di cuenta, me doy cuenta en ese tiempo de que realmente las objeciones fuertes no existen hacia el cristianismo, ¿verdad? Las respuestas más complicadas y más complejas que se pueden hacer a la teología realmente no son ciertamente complejas, pero no son sólidas. Y siempre eso le digo a mis alumnos. Pueden, pueden ir y pedir, o yo les puedo proporcionar cuáles son las respuestas, mejor dicho, cuáles son las objeciones más fuertes hacia la fe cristiana. Y no hay una objeción más fuerte. Y nosotros, dentro de la cristiana o dentro del cristianismo, nuestra fe es bastante sólida, es bastante fuerte. Y tiene de todos los frentes, desde lo filosófico, desde la cultura, desde el sentido común. O sea, hay para todos los gustos, hay para todos los colores, hay respuesta desde el campo cristiano, ¿verdad? Entonces, Ronnie, es abrumante o sea, un ratito, Gustavo, es abrumante la cantidad de respuesta que tenemos desde el campo desde la fe cristiana. Entonces, yo les animo a todos a que ciertamente no todos probablemente van a desarrollar completamente una apologética eh, con grandes conceptos o muy desarrollado o muy complejo, pero sí el conocer, el direccionar, porque se van a encontrar con personas que le van a preguntar, bueno, ¿cómo yo puedo saber sobre esto? O ¿dónde puedo encontrar material sobre esto? Que ustedes sepan por lo menos direccionar a la persona hacia dónde llevarlo, hacia dónde caminarlo, ya están haciendo un trabajo enorme y pueden salvar inclusive una persona de caer en el ateísmo, de caer en el abandono de la fe o que se aparten de la fe. Entonces, simplemente eso, le animo a todos a que por lo menos puedan conocer básicamente, no necesariamente en forma compleja o amplia de lo que es todo el campo de la apología, porque es muy amplio, pero sí por lo menos tener un conocimiento de poder direccionar a las personas. sí, sí, lo que yo quería nada más aportar en base a lo que estabas diciendo de que los argumentos de los detractores del cristianismo, los ateos o los agnósticos, etcétera, parecen, o sea, en apariencia son muy sólidos y sin embargo no lo son. Todos ellos tienen fallas y fallas garrafales. Sin embargo, el problema radica, yo creo, ¿verdad? Que en que nosotros como cristianos no conocemos cuáles son esas fallas. Y parte de la ventaja del estudio de la apologética es que la gente que ha estudiado el cristianismo, la historia, la filosofía y todo lo que has mencionado, pues tiene la habilidad de decirnos precisamente esos puntos que nosotros desconocemos, porque de alguna manera en la iglesia no se abordan, no hay tanta literatura. Bueno, ahora ya gracias a Dios hay más y todo, pero a lo que voy es que tomemos ventaja y la siguiente pregunta de hecho se conecta con lo que estaba diciendo Ronnie, de que hoy en día hay muchos recursos, ¿no? Y como dice él, podemos nosotros por lo menos proveer una base para que la gente pueda tener un conocimiento
general o básico de lo que es la apologética, herramientas, predicadores, escritores, autores, oradores y de todo, ¿no? Entonces, muy interesante. Sí, ya Ronnie anunció un curso de apologética básica que él da, el de filosofía que va a dar. Más adelante por aquí les vamos a hacer llegar esta información para que puedan ustedes anotarse a este tipo de cursos muy importantes, ¿no? La siguiente pregunta tendría que ver precisamente con el entrenamiento. Dice, ¿cuál es la mejor manera de aprender apologética? Ok, lo que yo diría en todo caso es que el evangelismo en sí, el cumplimiento de la Gran Comisión, sería el primer paso, en mi opinión. ¿Por qué? Porque no necesitas realmente demasiado conocimiento inicial para ir y tratar de alcanzar a la gente con el evangelio. El mensaje del evangelio, afortunadamente, es sencillo al grado de que hasta un niño lo puede comprender y compartírselo a su compañerito de clase, etcétera, si tú se lo explicas bien. Sí, el mensaje en sí del evangelio. Jesús nos dejó un mensaje coherente, un mensaje sencillo, un mensaje poderoso, etcétera. Y la mejor herramienta con la que puedes iniciar es el evangelismo. Eso me pasó a mí, por ejemplo, cuando yo me convertí. Yo tenía preguntas de todo tipo, como la mayoría de nosotros, y le preguntaba al pastor cada vez, ¿por qué? ¿Por qué le preguntaba? Porque yo iba a la preparatoria, que yo me convertí cuando estaba estudiando la preparatoria en México, y trataba de compartir el evangelio con mis amigos, pero yo no sabía Biblia, ¿sí? Pero los quería alcanzar para Cristo porque había visto el poder que había tenido el evangelio de transformar mi vida, la de mi familia, etcétera, y quería compartir el evangelio, pero yo no tenía respuestas. Entonces, ¿qué pasa? Ellos me empezaban a decir, oye, pero ¿y qué de esto? ¿Y qué de aquello? ¿Y qué de lo otro? Entonces yo, ¿qué hacía? Decía, mira, no sé, pero te digo mañana, ¿sí? Entonces me iba, corría con el pastor y le preguntaba, o le decía que me recomendara un libro y le preguntaba para entonces yo iba a poder al otro día o a la semana siguiente darle una respuesta a esta persona, ¿no? Cuando estudié más adelante para ser educador de educación primaria, para educar niños en el sistema escolar en México, la teoría de evolución de Darwin era el pan de todos los días. Todo venía de la evolución, todo estaba basado en eso. Y yo como cristiano sabía que no era así, que era una mentira, que estaba basado en cosas que no, pero tampoco tenía respuestas. Entonces, ¿qué me tocó? Ir y buscar libros, ir y preguntar, ir y hacer. Pero el deseo que yo tenía de compartir mi fe cristiana era el primer paso que a mí me llevó a buscar esas respuestas que poco a poco iba acumulando en mi mente y en mi corazón para usarlas en frente a aquellas preguntas que cada vez, de hecho, se volvían más complejas. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de aprender apologética? En mi opinión, es involúcrate primero en el deseo de alcanzar a los demás para Cristo, porque te van a hacer preguntas que te van a empujar a querer encontrar esas respuestas. Y entonces vas a tener una motivación muy grande para estudiar, para meterte a los libros, para preguntarle a la gente, para ver videos que hoy en día son muy comunes. En nuestros tiempos, ninguno de los que estamos aquí había todo eso. Hoy hay más recursos que en ningún momento otro de la historia del cristianismo y aprovechemos eso. Entonces, esa es mi aportación. ¿Cuál creen ustedes que sea la mejor manera de aprender apologética? Si hay alguien que nos está escuchando ahora y dice, yo quiero meterme en esto un poquito más, quiero aprender más, ¿qué le dirían ustedes? Dale, pues empiezo nuevamente yo. Ya nos pusimos de acuerdo aquí los muchachos y yo para esto. Bueno, como comentamos hace un poquillo, yo creo que lo primero es empezar a conocer lo que uno cree, porque eso es vital. Es vital que conozcamos nuestras creencias. Es vital que sepamos qué es lo que nosotros creemos. Eso sería lo primero que habría que conocer de acuerdo a lo que yo pienso y mi experiencia. Acercarnos, ya para empezar a meternos en la apologética, empezarnos a involucrar con ministerios, como dijo ahorita Gustavo. Ahorita por las cuestiones en línea hay muchísimas oportunidades, nada más hay que tener cuidado de que nos acerquemos con las personas correctas, obviamente. Pero hay muchas herramientas ya en internet, hay muchos cursos y aprovechando voy a meter un gol antes de que se me olvide, en conjunto con intelectuales teístas. Un servidor va a estar dando próximamente, empezando el 7 de octubre,
un curso de apologética básica, precisamente. Ya después con intelectuales teístas vamos a hacer la publicación oficial de esto. Digo, es aprovechando el momento para meter el gol por ahí. Pero a algunos de ustedes les puede interesar. Sigan los canales de nosotros, Fe Razonable de Salamanca, y vamos a poner la información. Intelectuales teístas también. Va a durar 9 semanas, pero bueno, ya después platicamos del curso, mejor nos regresamos. La cuestión es lo que es apologética, ir con alguien que los asesore, que los oriente. Alguien que a mí me ayudó mucho, que inclusive me recomendó para Fe Razonable, fue Santiago Alarcón. Yo me acerqué con él, tomé varios cursos con él, me orientó. Ahora hago la aclaración, hay cuestiones en las que no compartimos ideas, pero sin embargo lo vital sí lo compartimos. Entonces, por eso es importante conocernos lo que nosotros creemos. Es importante que nos acerquemos a alguien que nos dé esas herramientas y usar los recursos que ahora hay bastantes, afortunadamente, pero nada más tener cuidado hacia dónde dirigimos nuestros pasos, que la asesoría que vamos a buscar sea adecuada y esté bien posicionada también. Sería mi contribución. Gracias, Sergio. Bien, comparto con lo que dicen mis compañeros, sobre todo creo que sí, la persona correcta, y creo que todos, me parece que es interesante esto, ¿no? Del discipulado, ¿no? Creo que es algo primero totalmente bíblico. Jesús tenía sus discípulos, sus íntimos, y me parece que buscar un tutor en estas cuestiones está muy bueno, fundamental. Yo en un principio tuve la posibilidad de tener a Jorge Gil como mentor en todo este tema, porque yo lo que le decía a él era, bueno, yo sé que el cabo fundamental de nuestra fe cristiana es, como dice 1 Corintios capítulo 15, de que la resurrección de Cristo hace evidente nuestra fe cristiana. Si no hubo resurrección de Cristo, vana es nuestra fe. Entonces yo entendía que ese era el punto cúlmine, por decirlo de alguna manera. Pero digo, bueno, o sea, tengo muchos caminos y no sé por cuál arrancar. Como, no sé si les pasa a ustedes, que decís, bueno, es como que compremos 10 libros a la vez, bueno, ¿por cuál arranco? ¿Cuál me conviene? Entonces, bueno, hablando un poco con Jorge Gil, me guió un poco sobre estos temas, por eso digo que es interesante tener un tutor, alguien que nos guíe. Porque entendí de que Jesús resucitó a los muertos para explicarlo, de que es algo verdadero. Primero tengo que creer en los milagros. Y para creer en los milagros, primero tengo que creer también de que lo que dice los evangelios son verdaderos. Y para creer que lo que los evangelios dicen son verdaderos y que los milagros son verdaderos, necesariamente debe existir un Dios al cual atribuirles esos milagros. Entonces creo que es interesante también buscar más allá del buen material, ¿no? Yo, por ejemplo, para mí un libro que tuve de cabecera fue No basta mi fe para ser ateo, de Frank Turek y Norman Geisler, y también el libro de tácticas me parece fundamental, porque entendemos de que, bueno, tenemos todas las herramientas de apologética, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo las utilizo? Porque si no nos vamos a, bueno, tengo todo esto, entonces te destruyo todos tus argumentos y nos olvidamos de que no es una batalla, como dice la palabra, no es contra carne ni sangre. Entonces creo que no hay que derribar solamente los argumentos, sino tratar de que la persona se salve. Ese es el fin fundamental de la apologética, como bien decía Gustavo, es una herramienta para hacer evangelismo. Entonces, si yo no uso la apologética para hacer evangelismo, ¿para qué me sirve? Simplemente para ganar un debate, para ganar una discusión. Entonces, creo que está buenísimo que entendamos de que, bueno, tenemos las herramientas y un libro como por ejemplo el de tácticas o el curso como el que estoy dando, creo que nos enseña a decir, bueno, tengo las herramientas, ¿cómo las uso? De manera que terminemos con el fin deseado, que es la salvación de las personas. Así que bueno, creo que estaría bueno que comiencen el curso de Sergio, seguramente Gustavo también, después más adelante va a decir sus cursos, Ronnie también, lo vamos a poner un poco al final, pero que puedan de última, si no saben por dónde empezar, después nos puedan contactar por privado a cualquiera y los podamos guiar. Gracias, Toski. Ronnie.
Sí, bueno, repaso la pregunta, o me puedes repetir la pregunta como dirían Sí. algunos. Sí, ¿cuál crees tú ¿Cuál que es la sea mejor manera de aprender la apologética? manera Sí. de aprender apologética? Bueno, yo sugeriría, así como bien estábamos diciendo todos, es tener una guía, arrancar con lo básico. Cuento mi experiencia. eh, no saben la enorme cantidad de tiempo que yo me pude haber ahorrado en el momento que me inicié la apologética, porque no tenía un tutor, no tenía nadie, simplemente me fui a los tumbos, compré el libro de Fe Razonable, leí el primer capítulo, no entendía absolutamente nada lo que estaba leyendo. Me recomendaron otro libro, tampoco lo entendí muy bien, porque trataba de buscar las mejores fuentes o las mejores o los mejores exponentes en este sentido en apologética, que no estaba mal, lógicamente, pero evidentemente no iba a entender lo que estaba leyendo, no entendía, mejor dicho. Entonces, es muy importante que puedan iniciarse con entendiendo la terminología. En filosofía yo siempre enseño de que es importante que entendamos la terminología. ¿A qué nos referimos con esto? ¿A qué nos referimos con aquello? Y para ello tenemos, gracias a Dios, tenemos varios libros donde primeramente, porque el mundo de la apologética se maneja con términos y conceptos que ya son propios de la apologética. Entonces, aprenderse de esos términos, por ejemplo, qué es un argumento cosmológico, qué es un argumento teleológico, a qué nos referimos con Dios, cuáles son sus atributos, la definición de Dios, eh, y muchos otros temas. El método apologético que van a estudiar es muy importante porque cuando uno hace tesis, ¿qué es lo que primero que hace? Es adoptar un método para realizar la tesis. Bueno, lo mismo podemos hacer en la apologética. Uno tiene que adoptar un método, abrazar un método donde uno le pueda guiar. Pero ¿dónde encontramos todo esto? Bueno, tienen los cursos, por ejemplo, como el de Sergio. También yo en su momento ya estaba promocionando lo que son mis cursos dentro de RTM. Hay varios libros que se recomiendan como iniciación a lo que es la apologética. Hay como el de tácticas, está el libro de Antonio Cruz, 10 respuestas de la apologética, y varios otros más que podemos, dentro del grupo si permanecen, le podemos recomendar un top 10 de lo que serían los libros apologética. Tienen el canal de PRIS que recomienda permanentemente libros, y de paso yo también tiro aquí un gol o un centro, así como tiró Sergio, que no puedo dejar de cabecear, como diría como diría Tuji o como diría Santi Alarcón. Dentro de mi página Apologética Fe y Razón, si van en la parte de videos, van a encontrar una cantidad de videos, como 40 videos, todos ordenados en forma temática, donde tienen a Diego Falla, tienen también a mi persona, tienen al doctor Juan Valdés, tienen a otras personas más que han desarrollado todos estos temas y han quedado dentro de mi página. Tienen un montón de recursos ahí, recomendaciones de libros, páginas, cursos que pueden ir para poder interiorizarse y ir a interiorizarse de lo que es todo este mundo de la apologética, y se van a dar cuenta que realmente hay mucho que aprender, no solamente de lo que es la apologética en sí, sino que es la teología y lo que es la cristiandad o lo que es el cristianismo en este caso como como una religión que nosotros profesamos. Entonces, mi recomendación es ir a los conceptos básicos, aprenderse los conceptos básicos, en este caso, como bien los dije, lo dije, hacer los cursos introductorios, ir a las páginas, pues a mi página lo voy a poner acá en el chat para que puedan ir, Apologética, Fe y Razón, antes que me olvide porque me voy a olvidar. Ahí van a encontrar muchísimo material, van a ir a la página de Tuki, también van a encontrar mucho material, van a ir a la página de Gustavo, también van a encontrar una apologética cultural que es muy importante en este tiempo donde tenemos que enfrentarnos no solamente al ataque anticristiano, agnóstico y también ateos, sino también a una batalla cultural que cada uno estamos librando
dentro de nuestro contexto, dentro de nuestros países y dentro también de nuestra congregación. Entonces, arranquen por ahí. Mi sugerencia es esa. Apréndanse bien los conceptos, hagan cursos introductorios y vayan a las páginas que les estamos recomendando para que puedan interiorizarse a todo lo que es el lenguaje y el mundo de lo que es la apologética. Gracias, Ronnie. Bueno, miren, yo ya por ahí en el chat, si revisan el chat, ya les dejé 4 links, por lo menos de 4 muy buenos libros que han estado mencionando mis compañeros. Uno de ellos es este otro que se llama Guía Holman de Apologética Cristiana de Dr. Doug Powell. Sí. Este me gusta mucho, les voy a decir por qué, porque yo soy diseñador gráfico y este tiene dibujitos, ajá, y fotos, ¿no? A veces abrimos un libro y vemos como que interminables, textos, ¿no? Todo es puro texto y como que nos da un poquito de miedo, flojera, lo que sea. Pero este me encanta porque tiene fotografía, está muy bien ilustrado porque el autor también es diseñador gráfico, entonces es muy bueno. Bueno, aprovecho y hago un gol también por ahí. Nosotros con Mandato Cultural, con intelectuales teístas, estamos programando tener un curso sobre cosmovisión cristiana, comenzando más o menos a finales de enero, principios de febrero. Estamos preparando el material. Ya les vamos a dejar saber por ahí la información. Por ahí también les comento que nuestra página de Facebook en el área de videos, Mandato Cultural, busquen Mandato Cultural en Facebook. Tenemos más o menos casi 50 videos donde habla de lo que es la interacción de la fe cristiana con la cultura. Nosotros hablamos de 12 temas durante el año. De hecho, ahorita les voy a poner un diagrama que tenemos que nos guía durante todo el año para que sepan los 12 temas que tratamos durante todo el año, que van desde política, tecnología, salud, iglesia, humanidad, etcétera, y ustedes puedan saber de esa interacción cultural. Otra de las especialidades en las que estamos inspeccionando mucho ahora es la batalla cultural que acaba de mencionar Ronnie, y que está muy de moda esa palabra. Ahora mismo estamos teniendo un curso para entrenarnos en esas áreas los sábados por la mañana. Si les interesa algo de eso, pueden contactarme por privado y les dejo saber más información. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, que voy a combinar 2 preguntas en una porque se nos está yendo un poquito el tiempo. ¿Les parece? Y sería, ¿a qué crees que se debe el boom de la apologética en Latinoamérica? O sea, ¿por qué está tan en boga ahorita este término? ¿Cómo es que ha surgido en la última década esta atracción de los cristianos evangélicos por la apologética? Eso por un lado. Y por otro, ¿cuál crees tú que sea la motivación correcta para hacer apologética? ¿Sí? ¿Por qué hay un boom en Latinoamérica y cuál crees tú que sea la motivación correcta para hacerla? Comienzo yo, bien rápido. Miren, yo creo que la motivación correcta debiera ser el amor por las almas, ¿sí? ¿Por qué? Porque como decíamos todos, ¿verdad? En estos minutos que hemos estado acá, la apologética no la podemos divorciar de la Gran Comisión. Es parte del evangelismo, es una herramienta nada más para poder llegar, por otro lado, que a lo mejor el corazón va a estar muy endurecido porque la mente es un obstáculo para ellos. ¿Por qué? Porque el mundo y las cosmovisiones alrededor de la gente les presenta muchas opciones que les suenan más de sentido común, les suenan más lógicas, más científicas, más políticamente correctas, etcétera. Hay muchos obstáculos que a la persona que queremos alcanzar para Cristo se le van a presentar en su mente, en su corazón, y la apologética nos sirve para ir quebrando esos strongholds como lagunas o obstáculos que la gente pueda tener en su mente, para entonces el mensaje del evangelio pueda llegar al corazón. Otra de las cosas que tenemos que hacer respecto a la motivación correcta, yo diría lo que dice John Stott. John Stott es un teólogo anglicano en Inglaterra, y él dice lo siguiente respecto a la teología, ¿no? Y esto les animo mucho de verdad a que lo tengamos muy en cuenta cuando empecemos a llenarnos de información nuestra cabeza, porque realmente es necesario hacerlo. Si quieres hacer apologética efectivamente, es necesario que estudies, que leas libros, que veas videos, que tengas un mentor, como hemos mencionado. Y sin embargo,
tengamos cuidado de tener un balance entre mente y corazón, ¿sí? John Stott lo pone de esta manera y dice que a veces los cristianos que estudiamos mucho teología, apologética, todas estas cosas, tenemos cabezas muy grandes y corazones muy pequeños. ¿Qué quiere decir esto? Que se nos puede llegar a subir a la cabeza todo el conocimiento que tenemos y querer a lo mejor ganar el argumento, como decía Sergio cuando él empezó en su experiencia con la apologética, simplemente por humillar a tu opositor o por decir, o por demostrar que tú sabes más, ¿cierto? Y sin embargo, John Stott dice, cabezas grandes, corazones pequeños. Debemos tener en realidad una cabeza y un corazón del mismo tamaño, tener ese balance. Recordar siempre que la razón por la que hacemos apologética o queremos entrar incursionar en esta área de la apologética en la vida cristiana, sea el amor por las almas. Esa sería mi contribución a esta pregunta. Ahora sí dejo lugar a mis compañeros. Sale, pues siguiendo el orden, pienso lo mismo que tú, Gus. Definitivamente la motivación correcta es ganar almas, es servir a nuestro Dios. Lamentablemente hay muchas motivaciones incorrectas, como dije yo hace un momento y tú lo recalcaste ahorita. Cuando yo empecé a ver algo de esto, de apologética, no lo hacía con ese propósito. Mi motivación era justamente hacer garras al otro. Y digo, era una motivación incorrecta. Otra motivación incorrecta puede ser el querer tener recursos económicos de esto y demás, y yo creo que tampoco va por ahí la cosa. Simplemente es el servir a nuestro Dios y, como mencionamos también, la apologética tiene como objetivo final el evangelismo, y es hacia donde normalmente lo dirigimos, porque a final de cuentas, a la hora de que estamos defendiendo nuestra fe y dando nuestra postura, estamos buscando convencer a la otra persona o hacerle ver a la otra persona que la postura que nosotros tenemos es la correcta, que nosotros tenemos la verdad y a final de cuentas la verdad es la verdad eterna. Ahora, en cuanto a la pregunta de por qué el boom, yo creo que con todo lo que está sucediendo últimamente a nivel global, los cristianos estamos despertando. Y esperemos que no sea demasiado tarde, pero ya el hecho de ver las cuestiones que se quieren infiltrar y que se están infiltrando a las iglesias, pues nos debe de hacer ponernos las pilas, y yo creo que es lo que está sucediendo, que los cristianos ya se están dando cuenta y dicen, oye, espérate, esto no está bien, y empiezan a buscar qué es lo que es correcto y cómo defender lo que es correcto. En mi caso específico, por ejemplo, el pastor de la iglesia a la que asisto actualmente, él ha sido alguien que me ha empujado mucho. Él supo que me había metido a lo de fe razonable y me dijo, ¿cuál es el siguiente paso? No, pues dar un curso. Bueno, ¿cuándo lo das? ¿Cuándo lo das? ¿Cuándo lo das? O sea, lo tuve encima hasta que lo saqué. Y terminé ese curso y me dice, bueno, ahora, ¿qué sigue? Y siempre está con eso, con el qué sigue, qué vas a hacer, cómo me vas a apoyar. Entonces, yo creo que el boom es mucho precisamente porque estamos dándonos cuenta de que estamos bajo ataque como cristianos y debemos de defendernos. La gente se está dando cuenta y yo creo que más que nada por eso es el boom. Esa sería mi contribución. Gracias, Sergio. Excelente. Creo que bien, continuando con lo que decía Sergio y lo que decía Gustavo, primero que hay una apertura bien decía Gustavo, que en Estados Unidos por ahí es un poco de la cuna, ¿no? De todo, y entiendo que también la apertura a traducciones de videos, traducciones de libros, y que hoy por hoy tengamos material en español, nos ha ayudado mucho a esto, ¿no? De que se pueda abrir. Otra cuestión creo que es el hecho de que en un tiempo la Biblia era suficiente. Con decir esto está en la Biblia, por ahí era más que suficiente, y hoy por hoy nos encontramos con personas que dicen, bueno, sí, está bien, pero yo no creo en la Biblia. Y ahí nos quedamos, bueno, entonces los que apuntamos a no quedarnos simplemente con, bueno, es tu opinión, yo sigo creyendo en la Biblia y me doy media vuelta y me voy, creo que muchos como nosotros empezaron a decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para seguir hablando con estas personas de que creen que en la Biblia no es verdadera? Entonces, bueno,
tuvimos que empezar a buscar herramientas, de decir, bueno, ¿dónde encuentro la respuesta a cómo explicarle a la persona o demostrarle, de alguna manera hablando, que la Biblia es verdadera, que no es simplemente un cuento de fábulas copiado de otro, porque muchas veces nos encontramos con eso, no creo porque es algo inventado, es algo copiado de otras cosmovisiones o de otros dioses paganos, o bueno, nos encontramos con varias cuestiones de decir, ¿cómo hago para revertir esta situación? No quedarme simplemente en el bueno, está listo, yo hice mi trabajo, hablé de Dios y la gente no creyó, me di media vuelta y me fui, ya cumplí. Creo que si queremos ganar almas realmente, hay veces que nos va a bastar decir Dios te ama y Jesús perdonó todos tus pecados en la cruz del Calvario, y si lo haces tu Señor y Salvador, vas a tener una vida eterna con Dios y vas a pasar la eternidad en el cielo, por decirlo de alguna manera, y capaz que ya está. La gente aceptó, se convirtió y dijo, sí, acepto, hago a Jesús mi Señor y Salvador. Pero muchas veces no nos va a alcanzar con eso, y esa gente que se cuestiona la fe desde un punto racional también tienen derecho a ser salvas. También Jesús murió por ellas. Entonces entiendo de que no nos podemos dar la derecha a decir, bueno, está listo, yo hice lo que tenía que hacer, me doy media vuelta y está, sino encontrar la manera de cómo revertir ese pensamiento y poderlo llevar a los pies de la cruz de todas maneras. Creo que Romanos, hoy hablaba Gustavo de Romanos, ¿no? De Pablo hablando en Romanos, y algo que me impactó leyéndolo en un libro de Timothy Keller, es decir, Pablo decía, yo soy deudor de ustedes, y no los conocía, entonces, ¿cómo podemos ser deudores de la gente que no conocemos? Y bueno, Dios nos entregó algo para que se los demos a tal persona, y si yo no se lo estoy dando, me convierto en deudor de esa persona. Bueno, Dios nos dio y nos hizo embajadores del reino para que nosotros vayamos y compartamos el mensaje del evangelio a toda criatura. Por ende, a todo el que todavía no le compartí, soy deudor. Me parece que la apologética es linda también verla de esa manera, y no simplemente que comparto con mis hermanos, es algo de intelectual y que hay que estudiar y que hay mucho que estudiar, y cuando abrimos un libro nos encontramos de que hay un montón adentro, y que lo que yo pensé, bueno, me leo un libro de apologética y ya soy apologista, y nos descubrimos que detrás de ese libro hay 150 libros más. Entonces creo que bueno, está bueno también verlo de esa manera, como una herramienta y muchas veces no vamos a necesitar usar apologética, simplemente vamos a compartir el evangelio y la gente va a aceptar a Cristo. Ese es mi aporte. Gracias, Toski. Ronnie. Sí, bueno, yo creo que normalmente las respuestas vienen por pequeñas crisis que se producen, ¿verdad? En el tiempo del cristianismo del siglo I vemos que los principales padres de la iglesia comenzaron a tratar de dar argumentación, como Clemente de Alejandría, Orígenes, San Agustín mismo, comenzaron a dar razones de la fe porque se levantaban, mejor dicho, herejías que iban en contra de la fe. Entonces, yo creo que este boom que se está dando en Latinoamérica se obedece de alguna manera a, a un requerimiento de parte de lo que es, de las personas, y no solamente las personas no cristianas o que quieren saber del cristianismo o que no son del cristianismo, o de la cultura en sí misma, en forma, ya que vivimos en un mundo globalizado, por así decirlo. Y yo creo que responde a una demanda que tenemos en este momento en la parte intelectual de lo que el cristianismo tiene para ofrecer. Hay una demanda de parte del mundo, y el cristianismo tiene para satisfacer esa demanda en lo que es la parte intelectual o la parte racional, en este caso, de la fe cristiana. Entonces, yo creo que se debe a eso, a que haya un despertar, por así decirlo, en Latinoamérica y también en otros países de Europa, el hambre por conocer o interiorizarse más de, primeramente, nosotros los cristianos, de conocer más razones de la fe, y también como respuesta a los ataques que venimos recibiendo
desde la parte atea, desde la parte agnóstica, de la parte al ataque en sí mismo del cristianismo. Entonces, tenemos varios frentes que estamos abarcando desde el cristianismo, y yo creo que a eso se debe de que se estén levantando ministerios de apologética, personas influyentes dentro de la apologética, filósofos renombrados como Alvin Plantinga, William Lane Craig, eh, eh, el doctor Sanders y otros más, que están dando respuesta, y también lógicamente de todos los ámbitos de la ciencia, que están dando respuesta, y gracias que de alguna manera es una ventaja y también trae su desventaja como cualquier cosa. Es una ventaja en este mundo globalizado que podemos tener acceso rápido a la información y dar una respuesta también rápida de parte del cristianismo a los requerimientos que puedan haber hacia la fe, o cuestionamientos hacia la fe. Y que eso tiene de algún sentido, en un sentido, tiene tiene una doble aplicación, porque no solamente trae respuesta hacia la gente que no es cristiana, atea, agnóstica y también cualquier persona, sino también trae una fortaleza hacia los cristianos. Algo que me he dado cuenta en la apologética, en mi vida y en otras personas, principalmente de los alumnos que he tenido, es que trae una convicción más sólida o más fuerte hacia su fe, y tienden o tienen una mayor seguridad a la hora de compartir su fe. O sea, saben de qué están compartiendo, saben de qué están hablando, y se sienten fortalecidos de alguna manera desde su fe al encontrar respuestas sólidas a sus creencias, y le da mayor confianza para compartir, como bien lo estaba comentando cada uno de nosotros, dentro de su ambiente, ya sea en redes sociales, compañeros de trabajo, colegas académicos, o dentro mismo también de su cultura o su entorno, ¿verdad? Entonces, yo creo que a eso se debe el boom que se está dando dentro, o el despertar, por así decirlo, de la apologética en Latinoamérica en general. Gracias, Ronnie. Y bueno, vamos con nuestra última pregunta, y después de esto vamos a dar un tiempo para preguntas y respuestas de nuestra audiencia. Y esta tiene más que ver con otro aspecto de este boom que se está dando en Latinoamérica, y es la resistencia al tema de la apologética. Porque desgraciadamente muchas de nuestras iglesias, nuestros líderes, no están, digamos, conscientes de la importancia de esta rama de la teología, y no se enseña casi en nuestras iglesias en Latinoamérica, a pesar de que el tema en sí es popular. La gente lo busca más en redes sociales o por ministerios como los nuestros, pero la iglesia en sí está un poquito resistente a esto. ¿A qué creen ustedes que se debe que los líderes muestren este tipo de resistencia? Comienzo, como les digo yo, bien breve. Yo creo que en parte es porque hay un desconocimiento por parte de muchos de los líderes, de los pastores. O sea, como decía bien Ronnie al inicio del conversatorio, esta materia apenas está como que incluyendo en programas de seminario, ¿no? Yo, por ejemplo, estudié en Southwestern, aquí en Forward, en Texas, y la materia de apologética yo la tomé como opcional. O sea, no era parte de mi programa. Yo la incluí porque me interesaba el tema y me quería aprender sobre el tema, pero no era parte integral en sí de las materias que incluía la maestría, ¿no? Lo cual se me hizo bastante raro, porque es un tema de suma importancia, como hemos hablado en toda esta conversación, ¿no? Entonces, en parte yo creo que es porque hay un desconocimiento. Ahora, hay que tener mucha disciplina para estudiar muchas otras cuestiones, como historia del desarrollo del pensamiento humano, filosofía, una buena teología, etcétera. Entonces, es difícil. Yo no culpo quizá a los líderes o pastores que se resisten un poco. Eso por un lado. Por otro lado, también es el mal entendimiento de algunos pasajes de la escritura, como tales como la letra mata, pero el espíritu vivifica, ¿no? Desgraciadamente, digamos, muchas iglesias han tomado este versículo como que, bueno, estudiar no es tan importante. Lo importante es la guía del Espíritu Santo y tener una experiencia con Dios, una relación personal con Jesús, etcétera, lo cual, bárbaro, es tremendo y es buenísimo.
pero ha sido yo creo que un problema dentro de la iglesia evangélica el tener este tipo de acercamiento o de razonamiento, ¿no? Eso es mi opinión respecto a esta pregunta, y ahora sí dejo lugar a mis compañeros, y después de esto vamos a ir a una área de preguntas y respuestas. ¿Cuál creen ustedes que sea, o por qué creen que se da esta oposición de parte del liderazgo dentro de la iglesia evangélica? Ok, y yo pienso que se da mucho esto porque desconocimiento. Piensan mucho que la apologética es pleito. Yo creo que también va mucho por ahí, que de repente piensan que cuando alguien va a hacer apologética es porque va a ir a pelear y no va por ahí la cosa. Yo les comentaba hace un momento, el pastor con el que yo estoy ahorita en la iglesia en la que yo me reúno, me ha apoyado mucho. De hecho, el primer curso que di como fe razonable fue de apologética básica, que es el que vamos a replicar con intelectuales teístas. Yo tuve no nada más a mi pastor como alumno, sino a pastores aquí del área, porque también quieren conocer, pero yo cuento con el apoyo de mi pastor. Sin embargo, mis compañeros de fe razonable no todos cuentan con ese apoyo. Han tenido que irse, ahora sí que con mucho cuidado, con algodoncitos, pero yo siento que es mucho, a lo mejor temor, desconocimiento, qué es lo que va a pasar con la apologética, qué es lo que estás buscando, o cosas así. Inclusive, como les comentaba yo también, nosotros tenemos aquí en Salamanca 10 años, venimos de Monterrey, y yo estoy seguro, y lo he comentado con mi esposa, que el pastor de la iglesia en la que nos congregábamos en Monterrey no hubiera sido tan abierto. Al contrario, él sí hubiera sido de los que no sabes qué, esto no, o sea, me hubiera visto con dificultades, diferente a lo que estoy viendo aquí. Yo siento que es mucho esa falta de conocimiento, esa posible visión de que van a perder algo de control, que se les puede meter, como diríamos aquí en México, el chamuco, no sé. Entonces, más que nada yo creo que va por ahí. Ok, Gracias. gracias, Sergio. Bueno, volví, me había caído. Me encanta cómo hablan los mexicanos, es algo que me encanta. Los yates que tiran es genial, me encanta escucharte, Sergio. Bueno, yo tengo, si bien me perdí de una parte, creo que me pasa un poco lo mismo por conociendo lo que seguramente estaba hablando Sergio. Tengo esa también bendición de que dentro de mi congregación no solamente se me permite, sino lo mismo que hablaba Sergio, se me empuja, se me motiva a poder compartir este tipo de cosas. Y para mí es una bendición tener el apoyo de mis pastores en cuanto a esto, y no solamente el apoyo, sino la motivación para decir, bueno, dale, seguilo haciendo. Entonces creo que es fundamental. Pero la pregunta puntual, y era apuntaba el por qué es tan resistido, y yo de hecho creo que no conozco, y cuando empecé a estudiar apologética no conocía ningún apologista dentro de mi ciudad. No conocía ningún apologista dentro de mi provincia. Y el único apologista que conocía a nivel nacional era Santiago Alarcón. Está bien, porque Santiago Alarcón era visible, pero sinceramente, hoy por hoy, tengo la bendición de haber formado con un hermano de acá de Argentina un grupo de estudiantes de apologética de Argentina, en los cuales hemos podido juntar gente de todas partes de Argentina, desde la provincia más austral en Tierra del Fuego hasta Jujuy en el norte, Misiones, pero son un puñado de hermanos, y hace como 2 años mínimo que estamos juntando gente y no superamos los 20 o 25. Entonces hay una carencia muy fuerte y un desconocimiento muy importante. Y yo creo que hay algunos factores puntuales, que es, primeramente, la mala interpretación bíblica. Hay un par de libros que no mencionamos, pero creo que vienen a colación a este momento, de textos fuera de contexto. Entonces, lamentablemente, utilizamos textos mal, y creo que la iglesia evangélica en cierta etapa tuvo un problema muy grave, no por conocerlo, sino por haberlo escuchado luego y haberlo aprendido después de que ya había pasado, en el cual la gente aprendía lo que se le enseñaba y no mucho más que eso, porque Cristo venía pronto. Entonces, no es necesario estudiar, no es necesario hacer esto, porque Cristo viene pronto. Y lamentablemente se han heredado
mal interpretaciones de los pasajes bíblicos, como por ejemplo, la letra mata, más el espíritu es el que da vida. Entonces, ¿cómo vas a estudiar apologética? ¿Cómo te vas a poner a estudiar un libro como esto, ¿no? Sobre ahí, ¿no? De que la letra mata, todo esto mata al espíritu, y el espíritu es el que da vida. Entonces, es sumamente resistido. Por otro lado, creo que... Perdón, Toski, sí, sí. perdón que te interrumpa, pero desgraciadamente no solo lo aplicaban a libros como ese, pero a la propia palabra, Sí, o sea, la propia totalmente. Biblia. Y eso sí está peor todavía. Comentario nada más, dale. Sí, sí, totalmente. Mostré este porque era el que tenía a mano, y que era medianamente grande para que se entienda eso de la letra mata, ¿no? Después creo que nos encontramos con algo muy interesante, es que ¿cómo somos salvos los cristianos? ¿O cómo es salva la persona? Por medio de la fe. Entonces, cuando empezamos a racionalizar la fe, ya no es fe, sino que es razones, argumentos. Entonces creo que mucha gente le tiene temor a eso, es decir, la fe es la que salva, no los argumentos, no el conocimiento, no el razonamiento del cristianismo. Entonces, obviamente que yo soy salvo por fe y creo que Jesús se levantó de los muertos por fe, porque no tengo una foto de Jesús saliendo de la tumba, obviamente que es por fe, pero los argumentos, los razonamientos, las evidencias nos ayudan a que nuestra fe no sea una fe ciega, de que yo creo ciegamente de que Cristo resucitó de los muertos, sino que creo de que Él resucitó de los muertos porque la evidencia apunta a eso. Y creo que otra muy interesante también es que el versículo ese que dice, sin fe no podemos agradar a Dios. Entonces, como que para mí uno de los inconvenientes que hay en todo esto es eso. Es como que la fe tiene que ser una fe en la cual no hay argumentos, y es como por ahí un poco la fe desde el punto de vista ateo. Por eso el libro dice, no basta mi fe para ser ateo, pero desde el punto de vista como el ateo trata la fe. Que la fe es donde, bueno, donde no tengo un argumento, donde no tengo una evidencia, donde no tengo una certeza, necesito la fe para decir, bueno, como no sé qué es, tiene que ser Dios. Y nosotros nos damos cuenta de que no es que no sepamos cómo se creó el mundo, entendemos que el creador del universo es Dios y tenemos argumentos suficientes como para comprobarlo. Entonces creo que el temor me parece porque, como les repito, en mi congregación tengo la ventaja y la bendición de que no es así, pero entiendo de que la resistencia desde el cristianismo creo que va un poco por ese lado. No sé si Ronnie y Gustavo coinciden en eso. Sí, sí, claro. Bueno, queda la participación de Ronnie. Vamos a tratar de cerrar en breve para poder darles oportunidad a la audiencia de que haga algunas preguntas. Yo creo que se ha dicho mucho ya, yo creo que la mayoría de nosotros quizá ya abordamos los puntos principales, pero Ronnie, ¿quieres aportar algo más al respecto? Bueno, solamente un poco más. Yo creo que se da, como bien lo dijo Sergio, por desconocimiento y malos conceptos de lo que es la apologética, confusión y malos conceptos de la apologética, lo que es el trabajo de la apologética en sí mismo, ¿verdad? Entonces, creo que la resistencia va por ahí, ¿verdad? Pero veo también que hay un cambio, hay una apertura de parte de muchos pastores de congregaciones de iglesias. Yo mismo estoy tratando de ver una apertura dentro de mi congregación para implementar en sí el estudio de la apologética en forma seria. Pero veo también una apertura de parte de las personas y principalmente creo que va por ahí el desconocimiento de lo que es la apologética, pero eso de alguna manera está cambiando, y la confusión, así como lo dijo Sergio, la equiparan la apologética con lo que es pelea en un sentido o una discusión, una pelea y solamente querer ganar argumentos cuando realmente no es así. De hecho, como bien lo dijo Gustavo, el doctor William Lane Craig lo dice en su libro Fe Razonable, lo primero que nosotros tenemos que hacer es presentar el Evangelio simple y llanamente como lo que es
el Evangelio, simple y llanamente, en la forma testimonial, en la forma en que nosotros mejor lo comuniquemos en forma sencilla. Se arranca por ahí. Si la persona comienza a preguntar y quiere saber más sobre su fe, más sobre lo que es el cristianismo, bueno, es ahí donde realmente la apologética entra en todo su esplendor, por así decirlo. Pero simplemente un consejo, si van a hacer o van a tratar de implementar apologética en su iglesia, creo que también sería una respuesta, una pregunta válida. ¿Cómo yo puedo incursionar o meter la apologética dentro de mi congregación? Bueno, hay varias recomendaciones que uno puede dar, pero principalmente es, primeramente, testear desde sus líderes, primeramente, cómo ven la apologética, cómo ven ellos, si hay factibilidad de poder dar pequeños cursos, pequeñas charlas. Si ustedes ya se están preparando en la apologética, o más adelante tienen planeado llevar a sus congregaciones, que sería genial, comenzar con pequeños pasos, hacer preguntas, hacer pequeñas charlas, pequeñas reuniones y hablar sobre el tema. Como en este caso, ¿cuál es el método que yo voy a implementar? Les cuento mi experiencia, es abrir, por ejemplo, una charla o un grupo de estudio donde estaré abordando teología o estaré abordando principalmente desde la palabra de Dios lo que es una teología, lo que es básicamente la teología sistemática, y ahí en ese momento aprovechar e introducir la apologética sobre cuestiones, por ejemplo, sobre, no sé, cuáles son algunos argumentos que podamos utilizar para la existencia de Dios, definiendo correctamente Dios y todo eso. Entonces yo creo que pueden entrar o pueden incursionar desde ese lado, o de ese punto, mejor dicho. Muy bien, miren, ha sido increíble. Llevamos ya hora y media y la verdad es que el tema está bien, bien interesante. Vamos a dar ahora lugar a preguntas y respuestas por parte de ustedes. Si pueden ir y quieren ir levantando sus manos, si tienen ya preguntas por ahí preparadas. Pero antes de eso, quisiera hacer una sugerencia a mis compañeros, dado que este tema de cómo integrar, o sea, vamos a ponerlo de esta manera. Hemos visto mucha teoría en este conversatorio, ¿cierto? Pero lo que acaba de abordar Ronnie respecto a la cuestión práctica de cómo poder nosotros quizá abordar este tema o introducirlo o presentárselo a nuestros líderes en base a quizá la experiencia que hemos tenido cada uno de nosotros o cosas que podamos incluso investigar. Les propongo que hagamos una segunda parte más adelante. Les iríamos comunicando cuándo sería para entonces abordar ya temas o tácticas un poquito más prácticas en cuanto a cómo hacer para integrar esto dentro de nuestras iglesias. Porque yo creo que es algo bien importante. O sea, no nada más hablar de que, sí, sería bueno hacerlo. Estamos en la ola de la apologética en Latinoamérica y todo, pero yo creo que proveer ya recursos un poquito más específicos, darles quizá un listado de buenos libros, de buenos ministerios, etcétera, y entonces poder tener quizá una segunda parte que pueda ir a ese aspecto más práctico. ¿Les parece? Ok, bueno. Me parece excelente, Gustavo. Sí, creo que amerita hacer una segunda parte. Y hay un tema que yo les comenté a mis compañeros que iba a tocar, pero no lo voy a tocar porque o se alarga demasiado, que es la importancia de la filosofía para el cristiano y para el futuro apologista. Perfecto, me parece bárbaro. El tema da para mucho, el tema de la filosofía. Yo creo que sería bueno quizá incluirlo en la segunda parte o incluso hacer un tema específico de ahora cuál es el papel de la filosofía en todo esto, porque eso da para un programazo, ¿no? Y todos yo creo que de alguna manera tenemos entrenamiento en filosofía, quizá tú seas el que lo tiene un poco más formal, pero sí sería un tema excelente poder abordar también el tema de la filosofía en este asunto. Entonces vamos a ir nosotros programando esta segunda parte, les vamos a dejar saber por ahí cómo, cuándo y dónde. Y bueno, vamos entonces ahora sí a área de preguntas y respuestas. Carla, mi querida cuñada allá en México, ¿cómo estás? Bienvenida y puedes prender tu micrófono. Gracias, cuñado. Tengo varias preguntas. Solo una. No, tengo varias preguntas. A ver, dale. Voy a decirlas todas, pero realmente la que más me interesa es la última y ustedes se van a dar cuenta por qué. Ok. La primera es ¿cuál es la teología natural? Esa sería la primera.
y pues estoy interesada en lo que es el tema de batalla cultural. Preguntar qué es el IG, porque la mayoría de los exponentes cuando estuvieron dando por ahí sus plataformas o sus redes ponían IG. Y esta es la que realmente me interesa. Hay, en estos momentos en la ciudad de Durango estamos enfrentando una avalancha de legislación o de iniciativas para legislar a favor de la comunidad LGTB. Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que los diputados no saben realmente lo que todo esto significa. Pero también que lo que ha sido muy atacado es que la gente cuando hemos tenido oportunidad de estar frente a los diputados, dando nuestras razones y todo, lo que la gente dice en esos momentos es que Dios hizo hombre y mujer y entonces dar razones como que es pecado a gente que no cree en el pecado o cosas de esas no ayuda. Entonces, ¿tienen ustedes algún material, algo que nos pueda ayudar para hablar con un diputado o con un legislador que sobre nuestra fe sin que realmente sea algo es muy espiritualoide o muy religioso y darles a ellos argumentos, porque muchos de ellos no tienen argumentos para decir no? Claro. Mira, voy a dejar que mis compañeros te contesten porque como nosotros somos familia, ya podemos hablar después, cualquier momento me llamas, te llamo y te doy algunas de las cosas que yo conozco en cuanto a recursos. Les voy a dejar que mis compañeros te contesten en este sentido y ya después vemos si te pueden contestar todo o esa pregunta en específico. Sí, y bueno, yo voy a seguir, quiero aprender más y soy discípula, barro dispuesto a ser moldeable. Ok, bueno escucharlo. Ok, ¿alguien quiere aportar algo para Carla? Sí, contesto lo de la teología natural. La teología natural trata de dar razones de la existencia de Dios a partir del mundo natural, a partir del mundo visible, y para eso básicamente utiliza las ciencias, utiliza la filosofía también, pero más desde el punto de vista de la ciencia. Y hay muchos argumentos que se utilizan para probar desde lo natural, entendiendo lo natural, este mundo físico, para dar razones de la existencia de un creador, la existencia de Dios, en este caso, a partir de todo lo que sería el mundo material o el mundo natural, utilizando las distintas disciplinas, ciencia, la biología, la antropología, la sociología y todo lo que tenga que ver con el hombre y también con todo este mundo material. Eso es básicamente teología natural. ¿Alguien más, Toski, Sergio? Yo me desconecté, así que disculpen, no escuché la pregunta. Ah, ya. Bueno, Sergio. Bueno, de hecho, yo creo que lo que contestó Ronnie es bastante completo en eso. Yo me quisiera enfocar un poquito más en la otra cuestión que comentó de la presentación a los diputados y demás. Yo en lo personal no tengo información así tal cual, pero sí es uno de los, digo, a lo mejor voy a ampliar más la duda, como dicen luego, pero es un problema no nada más ahí. No sé si ustedes, los que estamos en México, han visto que hay una diputada o senadora, no sé qué, que es trans, que está promoviendo una ley precisamente para que cualquier tipo de discurso de odio que se dé en las iglesias sea penado. Entonces, es una situación bastante pesada la que se está presentando. Yo en lo personal no tengo así algo de material que se pudiera presentar tal cual. Quizá la cuestión sería orar por ellos y acercarnos de alguna manera para hablar con ellos, pero sería ya más, es difícil, yo lo considero difícil, no imposible, para Dios no hay imposibles, pero material como tal, en lo personal yo no tengo, no sé si Ronnie tenga algo, o sepa de algo. Miren, déjenme les digo que les acabo de enviar un link en el chat.
respecto a material, porque igual yo le dije a Carla que podía contestarle personalmente, pero yo creo que varios pueden tener interés en este tipo de temas y algún material que conozca. Este libro, Atrapado en el cuerpo equivocado, de Iturrieta, es muy bueno para poder comprender estas cuestiones desde el punto de vista de la ciencia, porque da respuestas a toda esta cuestión de ideología de género. Sí, es muy, muy buen libro. No sé si lo conocías ya, cuñada. Pero hay este otro que les súper recomiendo, de Nancy Pearcey. Ella es una filósofa cristiana que creo que se llama Ama tu cuerpo. Déjenme ver, estoy aquí haciendo ya, Ama tu cuerpo, de Nancy Pearcey. Les dejo ahora mismo el link de Amazon. Y perdón que les dé links de Amazon en inglés, pero es lo que yo tengo acá. No sé cómo cambiarlo a español y todo este rollo, porque vivo acá en Dallas. Pero ese Ama tu cuerpo les va a ayudar muchísimo. Nancy Pearcey habla muchísimo de apologética, de cosmovisión cristiana, de todo esto. Y ese es un súper libro si quieren aprender respecto a la cuestión de ideología de género, cómo poder dar respuestas sustantiosas desde el punto de vista de la ciencia, la antropología y sobre todo de una perspectiva cristiana, ¿no? Si Nancy, me permites, sí, dime. si me permitís, Gustavo, no escuché la pregunta, pero imagino que iba apuntado justamente sobre la ideología de género. Tenemos la bendición de dentro de este pequeño, tenemos... Se te está cortando un poco, Toski. Y mencionó que estaba complicado. Sí, debe ser la Sergio, distancia. ajá. Debe ser la distancia. Sergio, hay una asociación civil, está a nivel nacional, que se llama Iniciativa Ciudadana. Estamos tratando de acercarnos a los diputados y tenemos un programa que se llama Adopta un Diputado, y es ir a visitar a los diputados e ir a hablar con ellos como ciudadano y mostrar nuestras inquietudes y presentar con ellos argumentos. Y si tenemos libros, pues llevarles libros, o sea, obsequiarles, y al final de cuentas es como evangelizar al legislador y hacer que el legislador conozca y sepa por qué, ¿no? Sí. Buenísimo, Lo que buenísimo. está mencionando ella, Gustavo, simplemente mi experiencia aquí en mi país. Lo que Dale. está mencionando ella es crucial en este tema de estos proyectos, que se unan en sus comunidades. Aquí tenemos, gracias a Dios, tenemos una fuerte unión entre cristianos de cualquier denominación. Nos unimos y permanentemente están haciendo lobby en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y tenemos un nexo estratégico donde nosotros permanentemente tenemos comunicación de parte de ellos y de parte nuestra. Tienen ellos permanentemente una comunicación, mejor dicho, nosotros tenemos una comunicación permanente con ellos. Entonces, nuestros representantes, que sabemos que son personas de nuestras congregaciones, que son muy cercanas a esas personas, diputados, gobernadores, intendentes, gobernadores y todo aquello que están cerca, y que nosotros de alguna manera estratégicamente buscamos tratar de saber personas que tienen una inclinación hacia el cristianismo, sean católicos, sean cristianos, sean lo que sea, pero sí nos une por lo menos en este momento es la batalla cultural, porque a todos nos afecta. En este caso, nosotros estamos haciendo frente contra la ideología de género, están tratando de meter dentro de las escuelas. En este momento, ahora mismo, se está presentando un proyecto de ley de transformación educativa donde están metiendo bajo la mesa lo que son todo lo que es la ideología de género, ¿verdad? Cambiado de términos. Y en este momento estamos librando una batalla en ese sentido, pero sí les recomiendo que se puedan unir y puedan hacer lobby en estas, puedan hacer reuniones con estos diputados, puedan hacer o con personas cercanas, pero en forma permanente, pero traten de consolidarse haciendo reuniones entre ustedes y aglutinando a cualquier persona que en este caso se vuelva una causa común, y hacer de alguna manera, hablando mal y pronto, ruido sobre ese tema, para que puedan conocer también las autoridades de que hay un grupo muy grande que no está de acuerdo con este tipo de proyecto de ley. Sí, exactamente. Así es, Ronnie. Bueno, miren,
vamos para ya darle lugar a Reinaldo y su pregunta que tiene levantada su mano desde hace rato, a concluir con esta cuestión. Les acabo de poner en el chat también un link de nuestro programa más visto en Mandato Cultural que se llama El Nuevo Orden Mundial, en donde explicamos todo lo que es la agenda progresista más o menos programada hasta el año 2030 y donde abordamos el tema de la ideología de género. Les puede servir de mucho ver este programa. Y también yo creo que les voy a poner el link antes de que se vayan, revísenlo, del programa que tuvimos con intelectuales teístas sobre la batalla cultural o introducción a la batalla cultural, porque fue solamente eso, una introducción. Es un tema de muchos programas, no solamente uno, pero quizá lo vamos a abordar también después en tipo de estos conversatorios, ¿no? Entonces, gracias, Carla, por tus preguntas. Lástima que no pudimos contestarlas todas, pero ahí estamos sobre la marcha. Reinaldo, por favor, tu pregunta. Si quieres poner tu micrófono. Buenas noches, estimados profesores y hermanos. Saludos desde La Paz, Bolivia, para todos ustedes y también agradecerles, ¿no?, por el conocimiento impartido, que siempre es de mucha bendición para nosotros que somos hermanos en la fe, ¿no? Mi pregunta es lo siguiente, ¿qué libros ustedes podrían recomendar para estudiar sobre método apologético? Para ver, digamos, cómo se ha ido desarrollando, digamos, la apologética, ¿no?, dentro del cristianismo. Y mi segunda pregunta sería también, o sea, con respecto a la historia de la apologética, ¿qué materiales recomendarían o qué libros para saber de qué forma se ha ido presentando la apologética dentro de la historia de la iglesia cristiana? Entonces serían esas dos, uno con método apologético y el otro con historia de la apologética cristiana. Muchas gracias. Gracias, Reinaldo. Y ahora sí dejo a mis compañeros expertos. ¿Tuki está por ahí? Toski creo que se ¿Se nos nos fue? fue con... Sí, me hace que tuvo problemas de conexión. Ok. Bueno, un libro en sí que toque el método apologético, probablemente lo van a encontrar no necesariamente desarrollado en forma explícita de lo que es cada método apologético, pero sí les recomiendo la página de Cross Examine. O pueden buscar directamente métodos apologéticos. Básicamente se van a encontrar con 4 o 5 métodos apologéticos y cada una tiene sus virtudes y tiene sus ventajas, ¿verdad? En este caso, les recomiendo que puedan ir a esa página. No sé si Sergio tal vez recuerda algún libro donde abarque el tema. Yo, dentro del libro Fe Razonable, abarca un poco cuál es la metodología que utiliza, pero es muy específico en cuanto a su metodología. No desarrolla o no conversa mucho sobre los distintos métodos. Pero este artículo de Cross Examine lo voy a buscar mientras probablemente Sergio les comente algo. Lo voy a incluir en el chat. Voy a buscar el artículo donde les puede ayudar a diferenciar los distintos métodos apologéticos y cuáles son sus ventajas y cuáles son sus virtudes, ¿verdad? No sé si Sergio quiere comentar algo. Realmente así como libros tan específicos, tendría que meterme a revisar otra vez. No recuerdo yo ahorita así alguno de entrada. Pero nos lo llevamos de tarea. Sí, bueno, mira, Reinaldo, si quieres una introducción a la apologética, que tengo acá, que ya, lo tienes por ahí, me imagino, ya lo estás buscando. Sí, lo tienes ya. Ok, ese es buenísimo, pero ya lo que quieres tú saber es un poco la cuestión metodológica o histórica. Bueno, históricamente hablando, sabemos que el primer apologista, uno de los primeros fue Justino Mártir, ¿no? Que era uno de los apologistas, de los primeros cristianos que hizo una defensa de la fe cristiana, históricamente hablando. Pero sí, en sí, yo desconozco también algún libro que pueda abordar el tema en sí creo que tengo uno en inglés por ahí. Voy a
si me mandas tu dirección de email, Reinaldo, puedo entonces ver si ese libro está disponible en español, o si sabes inglés, te lo mando por ahí el título. Mándame tu email por acá en el chat y te puedo quizá orientar más adelante. Ok, bueno, miren, gracias a todos los que participaron. Llevamos casi la hora, casi las 2 horas. Yo sé que la mayoría de la gente no aguanta programas tan largos, pero el tema daba para tal. Les agradecemos muchísimo, muchísimo por su estancia hasta esta hora, ya tan tarde. No sé si alguno de mis compañeros quiere decir algo antes de cerrar, o aquí cerramos ya. Sergio, Ronnie. ¿Todo bien? No, pues por mi parte agradecerles a todos, como dices, el haber aguantado tanto tiempo. Yo creo que sí trabajamos en la segunda parte. Por ahí ya les puse la liga a lo que es el chat, o mucho el grupo de WhatsApp, donde se seguirían dándole información si para la segunda parte, la información del video, cuando se suba el video, pasarles la liga para que puedan darle una repasada, o los que no pudieron ver desde el principio, que puedan ver la parte que les faltó, y todo eso. Entonces, yo creo que a través del mismo grupo de WhatsApp podemos estar en comunicación. Si no, igual también ya les puse por ahí mi correo electrónico. Cualquier cosa también a través de ese correo lo podemos revisar sin ningún problema. Seguro, Sergio, muchas gracias. También les dejo por ahí mi email antes de irme. Revisen el chat porque también estuvimos poniendo mucho material ahí, ciertos links a videos, a libros y esto. Entonces, hay una manera, de hecho, si están en Zoom, bueno, todos estamos en Zoom, ¿verdad? No. De copiar el chat. Si van ahí a esos 3 puntitos que se ven ahí abajo en la esquina de hasta abajo, esquina inferior derecha, le dan a esos 3 puntitos y sale, bueno, en inglés dice Save Chat, no sé cómo dirá en español, pero ahí pueden grabar el chat y después verlo más adelante con todas las participaciones de todos nosotros. Entonces, nada, hasta aquí entonces nuestro programa. Les agradecemos de nuevo a todos y esperemos que más adelante estarles informando sobre una segunda parte. Y si no hay nada entonces que agregar, estamos despedidos. Estoy a punto de ponerles mi email. Ahí está mi email, por si también quieren contactarme. Y bueno, creo que Ronnie y Sergio me pusieron información por ahí. Ok, nos despedimos entonces. Que Dios les bendiga y muchas gracias a todos. No sé quién es. Sergio, tú estás a cargo del chat, entonces tú cierras. Sale, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bendiciones, buenas noches.